¿Cómo te llamas? Me llamo Melissa Comellas, ¿Cuántos años tienes? tengo 26 años. ¿Dónde vives? Actualmente vivo en Brunete, en Madrid. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor? Pues de pequeña siempre quise ser veterinaria. ¿Qué has estudiado y dónde? Estudié ingeniería agrónoma y un doble grado con enología en Montpellier, Francia. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esa carrera? Bueno, pues la verdad es que ha sido un camino un poco aleatorio. Yo me fui a Francia tras pasar la selectividad con 18 años y empecé a estudiar una FP en el sector de la agronomía. Ahí descubrí que seguramente era lo que quería hacer más adelante y luego, tras mis 2 años de FP, pues decidí iniciar el curso de ingeniería. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar en ese centro específico? Pues principalmente la notoriedad a nivel nacional en Francia. Sabía muy bien de la calidad de los estudios en esa universidad, me la habían aconsejado y siempre había estado en el top 3 del ranking nacional. Y es verdad que en el sector de la viticultura es una referencia a nivel europeo. ¿Cuándo acabaste la carrera? Acabé en 2019, hace ahora pues 3 años. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de estudios superiores? Sí, me recuerdo muy bien. La FP la hice en Perpiñán y estuve allí 2 años. Y es verdad que cuando me dejaron allí, en una ciudad nueva que no conocía, en un piso de 9 metros cuadrados, yo me acababa de ir de casa de mis padres y bueno, fue todo nervios. Me acuerdo que cuando llegué a la universidad me caí hasta de la bici delante de la universidad, o sea, fue un poco catatónico, pero bueno, principalmente nervios. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tus estudios? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que los fines de semana de acampadas siempre nos íbamos pues por toda la costa mediterránea, por Pirineos y pues cualquiera de los fines de semana yo creo que recuerdo memorable. ¿Y el peor recuerdo de tus estudios? Sí, eso también me acuerdo. Había estudiado muchísimo para un examen y me dieron un 2 de nota. Y bueno, la verdad es que se me cayó la moral al suelo, me quise volver a España, no quería saber nada de estudiar. Pero bueno, luego menos mal que mis padres me echaron un poco el freno y me dijeron que relativice. Y es verdad que bueno, pues todo es un aprendizaje, ¿no? Pero esa nota la verdad es que moralmente me destrozó. Si tuvieras que definirlo, para ti estudiar es... Un camino. Yo siempre he dicho que lo que uno estudia no significa siempre que vas a tener que trabajar de ello. Más adelante es una mochila que vas llenando de cosas y que luego pues cuando llegas al mundo profesional, al fin y al cabo, pues tienes más o menos cosas de más o menos temas distintos y la idea es conseguir sacarle provecho a cada una de esas piedras que has ido recogiendo, digamos, pues para hacer algo tuyo. Entonces es un camino, para mí no marca nada definitivo, digamos. Ayuda, obviamente, cuanto más en acuerdo esté tu profesión a lo que has estudiado, más fácil es, pero no lo veo como algo grabado sobre la piedra y que tengas que hacer sí o sí más adelante. O sea, para eso la verdad es que siempre he estado muy tranquila. ¿Qué actividad profesional desempeñas o en qué empresa? A día de hoy trabajo como ingeniera agrónoma en una empresa que se dedica a la digitalización del sector agro, especialmente en viticultura, con lo cual acompañamos a bodegas y viñedos a digitalizarse en el proceso de digitalización de la empresa. Pero es verdad que luego de forma paralela, desde hace ahora pues 4 años, mi pareja y yo estamos estableciendo un proyecto personal de viñedos y bodegas basado en la zona de Salamanca, bueno, pues donde el objetivo es recuperar viñedos viejos, crear una bodega y comercializar un vino realmente proveniente de esa zona. ¿Cuál es el papel de una enóloga? Pues el enólogo básicamente tiene una responsabilidad de establecer, digamos, un producto en base a lo que la empresa le pide, es decir, la bodega le pide un cierto tipo de producto que se va a comercializar posteriormente y él es el encargado de esa uva que entra en bodega, pues transformarla de la forma más, digamos, de palpar, digamos, que se transforme de la forma más natural posible
para obtener ese producto que al final estamos buscando, ¿no? Con lo cual es la persona encargada de todo el proceso de fermentación, de todo el proceso de envejecimiento del vino y de todo el proceso de calidad e higiene para asegurar que ese vino que se va a comercializar está en perfectas condiciones. ¿Qué cualidad debe tener un enólogo? Pues para empezar yo creo que tiene que saber que no tiene la ciencia infusa. Es decir, nosotros cuando catamos podemos dar una opinión sobre pues la aromática de un vino, sobre el aspecto general del vino. Ahora, es algo muy objetivo. Lo que yo voy a percibir en un día X no lo va a percibir el otro enólogo que trabaje conmigo el mismo día, porque somos dos humanos que estamos condicionados a muchas cosas alrededor nuestro y entonces ese producto lo podemos ver como dos cosas distintas. Ahora, ahí está justamente la base de estudios donde intentamos objetivizar y ser lo más pragmático posible a la hora de analizar un vino de forma sensorial, pues para al final que asemeja la realidad, una realidad común para todos los consumidores y no la nuestra. ¿Qué consejo darías a alguien que, como tú, quiere ser enólogo? Que beba mucho. Ahora, con moderación, obviamente, que cate mucho más que beber, quizás. Es verdad que la nariz y el paladar son cosas que son sentidos que hay que trabajar, que se estimulan y demás. No se puede, yo creo, en mi opinión, pretender pues, detectar muchos aromas distintos en un vino o en una comida o en un café o en lo que sea, si nos han olido, para empezar, varias paletas de olores antes. Con lo cual hay que tener pues, la nariz y el paladar bastante acostumbrados y eso pasa pues, por horas de cata. ¿Puedes describirnos cómo es el día a día normal de tu trabajo? Vale, pues si hablamos, por ejemplo, de la parte de viñedos, básicamente todas las semanas pues vamos, tenemos que ir, dar una vuelta en las viñas, asegurarnos de que todo está bien en cuanto a mantenimiento general de la explotación. Es decir, pues que no haya habido agujeros en los cercados, que no hayan habido, por algún tipo de evento climático, no sé, ramas que se hayan podido caer, que se hayan estropeado, muros que se hayan caído por culpa del viento o por la erosión. Entonces, bueno, está esa parte, esa fase de check-in, digamos. Luego, pues es un trabajo que depende mucho de las estaciones del año, por supuesto. La viña empieza a desarrollarse pues en primavera, con lo cual, antes de que empiece a crecer, habrá que haber hecho la poda, con lo cual en la fase hivernal pues es principalmente un trabajo de poda. Nosotros podamos todo manualmente, con lo cual son 6 hectáreas y hay que ir, en función de la precocidad de cada una de las parcelas, pues podando antes o más tarde. Cuando llegamos en primavera, pues la planta se desarrolla y ahí pues empiezan con las lluvias y las temperaturas más altas, pueden haber hongos que vienen y demás, con lo cual siempre hay que verificar el estado sanitario de los viños. Y luego empiezan a desarrollarse, digamos, lo que van a ser las uvas a finales de primavera, a principios de verano, y ahí es cuando empieza la fase de maduración en el viñedo. Y ahí nos tenemos que asegurar, pues como enólogos, de ir catando en cada una de las parcelas los diferentes tipos de uva para saber cuáles vamos a recoger antes y cuáles vamos a recoger después. Siempre teniendo en cuenta el producto final que queremos hacer, por supuesto. Y luego, cuando ya lo hemos recogido, más o menos en septiembre, octubre, entramos en la fase de bodega. Entonces ahí nos aseguramos de que la uva tiene que entrar en un estado sanitario perfecto, para que no tengamos que añadir ningún tipo de aditivo, conservante y demás, que es pues, algo bastante frecuente en el sector agroalimentario, y empiezan las fermentaciones. Entonces ahí, si hemos hecho bien nuestro trabajo todo el año anterior, técnicamente solo acompañamos, digamos, esos procesos sin tener que intervenir. Las fases de fermentaciones se pasan naturalmente y terminan más o menos en noviembre, cuando empiezan el frío. Y en noviembre pues, van a empezar todas las fases de, digamos, de crianza, de envejecimiento y demás. Generalmente en invierno, pues como tenemos que volver a podar, dejamos los vinos tranquilos y de cara a la primavera volvemos a catar todos los vinos que hemos hecho el año anterior, pues para saber cuándo los vamos a sacar a cada uno, en qué momento del año. ¿Desde hace cuánto tiempo desempeñas este trabajo? Pues nosotros empezamos en 2018. Es verdad que como empezamos con una superficie muy pequeña, bueno, pues nos ocupábamos al lado con nuestros respectivos trabajos de ingenieros agrónomos, y ahora pues ocupa casi la mitad de nuestro tiempo. ¿Esta ha sido tu primera experiencia profesional? No, antes de lanzar nuestro proyecto personal, pues siempre pensamos que era fundamental tener que ir a ver lo que se hacía en otros sitios. Estamos en un sector donde hay una competencia gigante, muchos productos, mucha gente que se intenta diferenciar respecto a otras marcas,
denominaciones muy importantes respecto a otras, con lo cual los que trabajamos en denominaciones pequeñas pues tenemos que ser capaces de poner en marcha una estrategia que nos haga un poco únicos dentro de este sector, que somos más o menos todos iguales porque todos hacemos vino. Entonces empezamos Ángel y yo trabajando en Francia, en bodegas de otra gente, en diferentes zonas, con diferentes tipos de procesos de elaboración, con el objetivo de realmente saber en las mejores casas qué se hace, cómo se hace y qué partes del proceso se pueden mejorar, con qué nos quedamos, con qué no, y eso poder pues aplicarlo en nuestro día a día. Después de acabar la carrera, ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar trabajo? Bueno, pues la verdad es que es un sector que está muy demandado a día de hoy, el sector agrícola. Entonces, los ingenieros agrónomos tardan muy poco. Yo personalmente, en cuanto acabé, me puse a trabajar enseguida, ni un mes. Y si hubo menos fue porque quería 15 días de vacaciones entre medias. Pero como tal, es un sector que está muy demandado, con lo cual nunca fue un problema cambiar o encontrar trabajo. ¿Piensas que durante tus estudios te preparaste correctamente para tu trabajo? Yo creo que sí. Es verdad que la FP me dio muy rápido pues una proximidad a lo que es el mundo laboral y eso lo agradecí mucho, cosa que quizás encontré un poco menos cuando estudié la ingeniería, que todo era mucho más teórico, con lo cual pues combinar los dos recorridos pues me dio al final una visión muy completa, realmente el lado empresarial y práctico durante la FP, luego un lado pues más de mochila, conocimiento un poco más profundo durante la ingeniería. Entonces, yo creo que sí. Luego es verdad que el poder haber realizado prácticas casi todos los años me ayudó muchísimo, pues, para empezar en confortarme en esa idea, que era lo que quería hacer. Y segundo, en saber, pues, cómo lo quería hacer, ¿no? Vas viendo experiencias y vas diciendo, oye, pues esto sí me ha gustado, esto no, en esta zona sí, en esta zona no, con lo cual eso, pues, más o menos te va guiando durante el camino de los estudios. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu vida profesional? Pues yo creo que diría la dependencia a la climatología. Eso es algo que, por desgracia, pues no podemos cambiar y nunca lo vamos a poder cambiar. Entonces, bueno, pues con el cambio climático, con todo lo que está pasando, nos encontramos con eventos, al final, climatológicos extremos en momentos en los que no nos esperábamos, ya sean inundaciones, ya sean heladas en el mes de abril o mayo, ya sean sequías muy prolongadas en invierno, por ejemplo. Pero bueno, eso es algo que, pues como profesional del sector, tenemos que asumir y, al contrario, intentar poner en marcha estrategias de cultivo que nos permitan hacer frente a eso, ya sea pues con la elección de variedades más adaptadas, ya sea con pues un método de cultivo más adaptado al cambio climático, y eso por supuesto pasa pues por un conocimiento previo y para ello pues importante el lado de la carrera más teórico. ¿Qué es lo que más te gusta de tu actividad profesional? Bueno, a mí lo que me encanta es levantarme y saber que estamos construyendo algo para nosotros, que vamos a poder dejar también a generaciones que vengan detrás, ya sean nuestras o no. Pero sobre todo eso, saber que estás aportando algo nuevo, que lo estás construyendo, que a veces te vas a equivocar y nos equivocamos nosotros todos los años y no pasa nada, porque bueno, justamente también se trata de eso, ¿no? De equivocarse, de volver a hacerlo y de decir, bueno, pues este año lo hice así, nosotros lo vamos apuntando todo todos los años. Esto ha salido bien, este proceso lo tenemos que cambiar, en el embotellamiento, por ejemplo, no se nos daba muy bien, ya se nos da mejor. Entonces, bueno, pues esa mejora continua al final hace que cada año es distinto y no existe la rutina. Al final podemos pensar, sí, hay que podar 6 hectáreas. Vale, tardó un mes y medio en podar 6 hectáreas. Pero cada parcela es distinta, cada viñedo es distinto, cada variedad es distinta y porque el año es distinto, pues hay que adaptar la poda cada año. Entonces, al final, pues la poda nunca es algo que siempre sea igual, con lo cual, bueno, la noción de rutina no la tenemos. ¿Querrías compartir con nosotros tu mejor recuerdo profesional? Mi mejor recuerdo profesional yo creo que fue la primera vendimia de todas que hice para el dominio El Noveno, para nuestra empresa, que fue pues en el verano del 2018. Muy pequeña, o sea, tardamos un día en vendimiar porque por aquel entonces ya había una parcela muy pequeña, además viñedos viejos recuperándose, con lo cual con una producción muy baja. Y bueno, fue la primera vez que yo realmente hice una vendimia para mí, para nosotros, con lo cual la comida que siempre hay, pues vendimia clásica en el sector, me sabió distinta que lo que me puede saber a día de hoy. Ahora es otra cosa. Esa fue como, pues fue la primera vez que lo compartía yo con todo el mundo
Y bueno, y fue como, vale, pues esto es lo que va a pasar a todos los años y de aquí para adelante. ¿Y tu peor recuerdo profesional? También, de eso siempre nos acordamos, yo creo que más. Pues en este caso fue, pues era el mes de mayo, si no digo tonterías, de 2019. Teníamos una viña preciosa. Íbamos a llegar ya pues a momentos en los cuales pasamos riesgos, ya hemos dejado atrás, digamos, los riesgos de heladas, de granizo y demás. Y no sé si fue el 15 o el 18 de mayo, granizó en una de las parcelas que llevábamos 2 años trabajando y nada, claro, ahí nos recogimos, pues nada. Y entonces fue pues realmente la desesperación de saber que está granizando, que tú estás en casa, lo ves y no puedes hacer absolutamente nada. Dejaste la viña el día anterior y estaba espléndida y vas al día siguiente y bueno, te apetece echarte al suelo a llorar, la verdad. Pero bueno, y ahí no, es que no puedes hacer nada, entonces es una mezcla como de impotencia porque la ves y ¿qué vas a hacer? No la puedes coser ni nada, o sea que ahí se queda hasta el año que viene y no la puedes abandonar porque si no pierdes un año de trabajo. Entonces, pues bueno, ahí es realmente hacer fuerza de voluntad, de no sé qué, y decir, bueno, pues mira, ha pasado, tenía que pasar, pues de aquí para adelante, y ya está. ¿Recuerdas alguna anécdota relacionada con entrevistas de trabajo? Sí, la primera bodega en la cual apliqué, en el sur de Francia, yo tenía enfrente al director técnico, un señor así como muy imponente, que a mí me doblaba o me triplicaba la edad casi, yo era mi primera experiencia, acababa de salir de la universidad. Y bueno, y cuando me preguntó qué experiencias tienes tú en el sector, qué nos puedes aportar, pues claro, yo experiencia no tenía ninguna. Entonces, bueno, pues justamente lo que le dije es, bueno, pues el equipo tiene una media de edad de 50, 55 años, yo tengo 23. Cuando la hice, le digo, pues eso puedo aportar, pues es pues una mirada nueva, alguien que sale quizás de la escuela, que tiene conocimientos más al día, digamos, muchas veces, que gente que ya está trabajando, y es más complicado hacer un poco esa actualización teórica, y sin experiencia y nada, pues eso debió de convencerle porque ahí me quedé casi 2 años trabajando y estuve súper cómoda, la verdad. Entonces, pues eso, no tener miedo a no tener experiencia, porque cualquiera que sale a la universidad generalmente no la tiene. Entonces hay que saber aportar pues otra cosa. Y en este caso, pues una visión un poco más fresca en un sector que suele estar bastante, entre comillas, anticuado, pues siempre se agradece mucho. ¿Qué es lo que más te caracteriza? Bueno, yo creo que el carácter. Tengo un carácter bastante fuerte, a veces un poco rozando la tozudez. Entonces, bueno, pues seguramente si preguntase a mis padres estarían de acuerdo conmigo. ¿Cuál es el defecto que tú no tienes? No tengo. Pues yo diría que la dejadez. No soy para nada una persona dejada. Soy una persona que cuando empieza algo, de gusto o no, lo va a intentar hacer lo mejor que puede y de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la cualidad que tú no tienes? Pues yo diría que a veces me pierde un poco la impaciencia. El querer ver resultados rápido y buenos. Y ahora mismo, en un sector en el que las cosas se ven a medio o largo plazo, a veces me cuesta gestionarlo, pero bueno, eso se trabaja, como todo. ¿Cómo pasas el tiempo fuera del trabajo? Bueno, soy una persona amante del deporte y de la naturaleza en general, de las manualidades, con lo cual si no es haciendo alguna chapuza en casa, pues es dando un paseo con los perros o con los animales que tengamos en casa, bueno, cualquier cosa que sea al aire libre. ¿Una pasión en la vida? El deporte, en general, en todos sus aspectos. Individual, colectivo, a caballo, sin caballo, corriendo en bici, nadando, haciendo surf, lo que sea. Todo lo que haga subir un poco pulsaciones, me encanta. ¿Cómo te ves en 10 años? Esa pregunta la hacen siempre toda la vida, todos los años. Pues en 10 años me gustaría tener un proyecto que más o menos funcione, es decir, más que menos, establecida pues una cierta producción que nos permita vivir a 2 personas y al lado desempeñando pues trabajos más de ingeniería en cuanto a asesoramiento, en cuanto a acompañamiento
en el sector agro en general, ¿no? O sea, siempre es verdad que hay poca gente joven en el sector y la gente agradece mucho pues cuando nosotros con la edad que tenemos pues vayamos, queramos seguir, queramos mantener pues ese patrimonio al final que hay. Y eso pues mucho puede pasar por el asesoramiento, ayudarles un poco pues a mejorar las técnicas de cultivo que tengan o de criadero cuando tienen vacas, ovejas y demás. Con lo cual, pues un poco a caballo entre las dos, ¿no? Tener un proyecto personal sólido en cuanto a elaboración y comercialización de vinos y luego, por otro lado, pues un servicio de asesoría también abierto, digamos, a cualquier profesional del sector. ¿Cuándo ha sido el último ataque de risa? Ahora. ¿El mejor momento de tu vida hasta ahora? La graduación de la universidad. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho hasta ahora? Ir y volver a Salamanca a buscar embutido en un día. ¿Qué harías si ganaras la lotería? No, porque no la voy a ganar nunca, no juego. Si fueras un superhéroe o superheroína, ¿quién serías y por qué? Pues seguramente Spider-Man, porque no sé, eso de subir por las paredes me ha molado siempre. Mira que tengo vértigo, pero igual así se me pasa. Si todo fuera posible, ¿de qué trabajarías? ¿Cómo estoy? No movería. Seguiría en el sector de la agronomía. Quizás sí que me gustaría que esté un poco menos estereotipado, pero seguiría ahí. ¿Qué diría de ti alguien que no conoces después de pasar contigo una semana en una casa rural? Diría, uff, vaya tía un poco pelma con el orden. ¿Cuál es el error que has cometido y que no volverías a cometer? Que no volvería, no se me ocurre ninguno. Errores a punta pala, pero tan grandes como para no volver a cometerlos, porque siempre se saca algo. No me sale ninguno, la verdad. ¿Qué sueñas con rehacer? Pues más bien de rehacer, pues eso, un proyecto en una zona de la España vaciada de la que todo el mundo habla, pues eso es un sueño. ¿Momento preferido del día? La ducha por la noche. ¿Comida preferida? Una pizza de la pizzería de Brunete. ¿Deporte favorito? El running. ¿Té, café o chocolate? Café. ¿Japonés o italiano? Japonés. ¿Mañana, tarde o noche? Tarde. ¿Francés o inglés? Francés. ¿Música, libro o peli? Peli. ¿Tinto de verano o cerveza? No, vino. ¿Lomo, chorizo o jamón? Los tres juntos. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Pelo largo o pelo corto? Pelo largo. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Coworking, oficina individual o teletrabajo? Coworking. ¿Instagram, TikTok o Facebook? Instagram. ¿WhatsApp o Messenger? WhatsApp. ¿Piensas que te habría ayudado un servicio de acompañamiento en orientación académica y profesional como el que propone Futureo? Pues yo creo que sin lugar a dudas. He tenido unos inicios de carrera un poco dubitativos, la verdad. Me metía en algo en lo que nadie alrededor mío se metía, que yo desconocía por completo porque no tengo a nadie en el sector. Entonces, bueno, quizás únicamente pues, por un punto de vista pues, moral y quizás únicamente para reconfortar en una opinión, en una idea que se tiene, pues una opinión externa de alguien que ha visto pues, quizás recorridos un poco más atípicos, siempre viene bien. ¿Qué es lo que más te gusta de Futureo? Pues yo diría que el hecho de que los padres estén involucrados también, implicados en el proceso, porque bueno, al final, a la edad a la que se tiene que tomar una decisión tan importante como puede ser qué quiero estudiar, a veces pueden influir cosas, relaciones personales o bueno, simplemente ideologías de los padres que a veces sin quererlo también, pues se traspasan a los hijos y eso pues puede influir en una decisión y luego llevar mucha frustración.
Entonces, pues de nuevo, el tener un punto de vista objetivo, externo a todo lo que es núcleo familiar y personal, creo que es indispensable. ¿Recomendarías a Futureo? Por supuesto que sí. Se tenga claro lo que se quiere hacer o no, siempre está bien, pues quizás que te den algo de información que tú no sabes o bueno, que te digan, quizás que te orienten sobre dónde, por qué posibilidades hay luego, el mercado laboral que hay en cada una de las carreras. Tenemos tendencia a idealizar muchas cosas, luego llegada la hora de la verdad la cosa cambia. Entonces, pues de nuevo, hay gente que está especializada en eso, pues oye, mejor contar con su opinión. Pues yo lo único que puedo decir es que a nadie le dé miedo empezar algo que parezca un poco raro, un poco que se salga de los senderos, porque al final, por mucho que lo que haya detrás de ese camino que se recorre durante los estudios no sea lo que a priori nos llama la atención en un primer momento, se pueden descubrir un montón de cosas. Hay que estar muy abierto durante ese camino, pues para recibir información, para aprender, para descubrir sectores nuevos a través de las experiencias durante las prácticas, por ejemplo. Pero no hay que tener miedo, porque al final lo que hay detrás, vamos a llegar o no, eso es decisión nuestra. No soy partidaria de empezar 1000 cosas y no acabar ninguna. Lo que se empiece, creo que hay que ir hasta el final, a no ser que realmente encontremos durante el camino pues una desviación, con lo cual eso hace que lo que hemos hecho antes no sea un tiempo perdido. Siempre es pues un aprendizaje más, algo que nos llevamos y siempre el lado más positivo. Y sé que una preocupación importante para los estudiantes y para los jóvenes en general es el tema de la rutina. No quiero una vida rutinaria, no quiero despertarme y hacer siempre lo mismo, algo que no me gusta. Y yo siempre digo, la rutina es dura lo que nosotros queremos que dure. O sea, si queremos una rutina diaria la tendremos y si no la queremos, no la tendremos. Entonces, que pese a todos los estereotipos que pueda haber en muchos sectores, llegar hasta el final, lo que vayamos aprendiendo, pues aprendido queda. Que nos sirva o no luego es distinto, pero que sin miedo se avance, que por mucho que haya mucha curva, al final siempre hay algo detrás que hará que todo el camino que hemos hecho antes pues merezca la pena.